Bueno, vamos entonces a crear nuestro primer proyecto en Visual Studio. Vamos a ver cómo vamos a estar creando los diferentes proyectos con los que vamos a estar trabajando con .NET Core y C Sharp. Básicamente vamos a ir a la opción crear un nuevo proyecto. Y aquí nos va a permitir seleccionar un template con el que vamos a desarrollar nuestra aplicación. Obviamente tenemos template para hacer aplicaciones web, para hacer servicios, para hacer aplicaciones de escritorio, o en nuestro caso vamos a estar utilizando la aplicación de consola, que es, digamos, como el proyecto más básico que podemos ejecutar dentro de un sistema operativo. Muy importante aquí que tengan en cuenta que efectivamente diga aquí .NET Core, ya que vamos a tener proyectos que dicen .NET Framework, que es la versión antigua como lo vimos dentro de la introducción. Así que fíjense muy bien que sea C Sharp y que sea .NET Core. Incluso pueden buscarlo acá como consola. Así podemos ver que ahí está, digamos, como el proyecto. Darle siguiente y acá es muy importante que escribamos el nombre de nuestro proyecto. Voy a colocarle demo consola y aquí vamos a seleccionar la carpeta donde queremos que se guarde. Yo voy a seleccionar el equipo en el C y en el C voy a crear una nueva carpeta que le voy a colocar proyectos. Y aquí voy a crear demo consola. Perfecto, ahí está. Acá tenemos la opción de si queremos poner la solución y el proyecto en el mismo directorio. Yo no lo voy a chequear, sino que voy a dejar que me genere la solución por fuera porque es la manera clásica en la que se ha hecho con .NET. Así que vamos a darle crear. Y él se va a demorar ahí unos minuticos creando entonces nuestro proyecto base con un pequeño código demo. Normalmente, si estamos hablando de un proyecto web o de un servicio, él incorpora algunos elementos más para poder ejecutar este proyecto base, que tengamos, digamos, como los elementos básicos. Pero en el caso de la consola, simplemente lo que hace es crearme el proyecto con la clase program, que es más que suficiente para poder ejecutarlo. Y aquí vemos entonces nuestro demo. Este es el primer proyecto que estamos creando entonces con Visual Studio y es, digamos, como el código base que necesitamos para ejecutar. Recordemos que ya le dimos un vistazo más o menos a cómo funcionaba este entorno de desarrollo, pero podemos aquí darle play y podemos ver la ejecución de nuestra aplicación de consola. Ok, aquí podemos ver entonces nuestro Hello World, nuestro Hola Mundo, que es el proyecto base. Ok, vamos a entender un poco cómo funciona la solución porque aquí no nos vamos a enfocar tanto en código, sino en este primer proyecto que creamos, cómo funciona, ¿verdad? Vemos que el nombre de la solución y el nombre del proyecto son los mismos. En cualquier momento yo le puedo cambiar el nombre al proyecto, no hay ningún problema. Entonces, perdón, a la solución. No hay ningún problema, pero en cuanto al proyecto, sí hay que tener en cuenta al cambiar el nombre porque los namespace, como se pueden dar cuenta aquí, automáticamente toman también el nombre del proyecto. La idea es que haya como una coherencia. Visual Studio nos ayuda con esa coherencia y automáticamente cuando creamos el proyecto, él de una vez nos crea el namespace con ese nombre del proyecto. Pero en el caso de que cambiemos el nombre, muy probablemente nos va a tocar manualmente actualizar todos estos namespace. ¿Ok? Acá nos damos cuenta que si le damos doble clic al proyecto se nos abre este archivo XML donde se encuentra la configuración en general del proyecto. Podemos hacerlo así, pero también podemos utilizar clic derecho, propiedades. Y acá podemos ver es más o menos la misma información que tenemos dentro del archivo. Podemos editarla manualmente o con esta interfaz. Acá podemos seleccionar la versión del framework, qué tipo de aplicación es, que obviamente sería consola, el espacio de nombre predeterminado,
El objeto de inicio, aquí en este caso dice que no está establecido, en un proyecto de consola no es necesario. Por ejemplo, si fuera un proyecto web, pues yo puedo seleccionar la página que quiero que se abra de inicio. Ok, aquí tenemos toda la parte de compilación, de cómo queremos que compile nuestro proyecto. Recordemos que tenemos las opciones de hacerlo con release o con debug, y que con release nos va a mejorar el performance al momento de generar la compilación de esos ensamblados. Acá, bueno, ya podemos hasta ahí, tenemos esa parte de ahí, tenemos acá los eventos, el paquete, esta es toda la información del ensamblador. Es decir, cuando este archivo lo pasemos y lo instalemos en una máquina, lo ideal es que obviamente él sepa de dónde proviene el archivo, de cuál es la versión, cuál es los autores, la compañía que lo creó, etcétera. Todo esto es súper importante. Acá tenemos la opción de firmar el ensamblado si lo queremos. Todo esto se hace a través de esta interfaz, aunque también lo podemos hacer desde la consola si así lo queremos. Y nuestro archivo de solución, miren que si le damos doble clic no permite editarlo, pero este archivo de solución también es un archivo XML. En este caso lo que vamos a hacer es abrir el archivo con el explorador de Windows, con esta opción. Miren que aquí nos aparece, y le voy a dar aquí abrir con bloc de notas, por ejemplo. Y aquí podemos ver el archivo de solución. Bueno, realmente no es un XML, es un archivo que tiene esta estructura que vemos aquí, pero también es un archivo de configuración. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que por favor me agregue este proyecto que está aquí, y que ese proyecto por favor me lo coloque como demo consola, y que se encuentra ubicado aquí en esta ruta, en una carpeta que se llama demo consola, que la vemos aquí. Y dentro de demo consola podemos ver que está el proyecto, la extensión csprof, que son los proyectos de C#. Entonces, básicamente podemos entender un poco cómo internamente funciona esto. Obviamente, normalmente nosotros no estamos todo el tiempo configurando esto, modificándolo, sino que Visual Studio nos va a ayudar a hacer toda esa configuración. Y nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, y nosotros simplemente, ya después que configuramos todo, simplemente a modificar código C# y nada más. Pero es importante que sepan cómo funciona, que por dentro él tiene como todas estas características. Y miren que acá, después que se compila el proyecto la primera vez o se ejecuta, luego cuando yo lo ejecuto y le doy aquí play, él también lo compila. Entonces podemos ver que tenemos el bin debug netcore, y tenemos aquí todos los binarios que se crearon cuando se hizo la ejecución de esta aplicación. En este caso tenemos un .exe también que hace referencia a Windows, el sistema operativo en el que estoy, y que me permite ejecutar esta aplicación de consola directamente. Recordemos entonces, muy importante, lo he repetido varias veces y lo sigo repitiendo para que quede claro: C# es un lenguaje compilado, así que todo el código que nosotros escribamos acá es un código que se va a convertir en estas DLLs que nosotros tenemos acá, específicamente esta, y en este punto .exe, que es como la generación de la aplicación para poder hacer la ejecución. Él se tiene que convertir en esto para poder correr sobre cualquier sistema operativo en el que se esté trabajando. En este caso, pues compilado en Windows, se genera el .exe. Pero es muy importante que entendamos esto. Ese archivo que nosotros abrimos acá, esta .dll, lo podemos abrir con un bloc de notas, y vamos a notar que, como se pueden dar cuenta, este es un archivo assembly que contiene el código de C#. Obviamente esto está completamente ofuscado y es difícil entender más o menos lo que está aquí, pero se supone que esta información es un lenguaje que se llama assembly, y que nuestro framework .NET Core, el framework que instalamos en el cliente, lo va a poder entender. No vamos a necesitar instalar Visual Studio y todo esto, y todo lo que es el compilador, para poder entender C#, porque lo que va a pasar es que nuestros clientes lo que van a entender es este lenguaje que está aquí de ensamblador, y para ello simplemente necesitan .NET Core, es el que se va a encargar de entender lo que dice aquí y de ejecutarlo. Ok, perfecto. Para finalizar, vamos a hacer entonces unos pequeños cambios en nuestra aplicación de consola, para que veamos entonces cómo es la estructura, y empecemos a desarrollar un poco más en C# y empezamos a hacer cosas más avanzadas. Lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra primera variable. Vamos a colocar var hola, y le voy a colocar aquí las comillas.
Eso quiere decir que va a ser una variable tipo string. Entonces, lo primero que notamos es, miren que C# me está diciendo que Visual Studio me está diciendo que esta variable tiene un valor, pero que nunca se usa. Esta es una de las cosas más chéveres que puede tener este editor, y es que él me ayuda constantemente a construir mi código. Me está advirtiendo todo el tiempo y me está ayudando a que el código quede limpio, que quede conciso y a evitar posibles errores dentro de la digitación. Entonces, en este caso me está diciendo que la variable nunca se está utilizando. Para crear la variable estoy utilizando var. Var es una keyword genérica para crear cualquier variable dentro de C#. ¿Ok? Sin embargo, no pueden confundir el hecho de que utilice algo genérico de que estoy creando una variable sin tipo. Si nosotros nos ubicamos aquí, podemos ver que efectivamente esta variable tiene un tipo, que es string. ¿De dónde sale este tipo? Del dato que yo le asigne por defecto acá. Entonces, C# es un lenguaje fuertemente tipado. Así que todas las variables que yo declaro van a necesitar por obligación un tipo. Si yo ese tipo no se lo especifico acá, sino que utilizo var, que es la declaración genérica, entonces lo que va a pasar es que C# va a tomar el valor por defecto o el tipo por defecto dependiendo del valor que yo le asigne. Así que este es el resultado que nosotros tendríamos. Si yo le quiero decir aquí hola mundo, puedo simplemente cambiarlo y ahora tomar la variable e imprimirla acá en el writeLine. Así que voy a eliminar este texto y voy a imprimir la variable aquí. Y ahí tenemos entonces que nuestro warning ya se eliminó. Visual Studio nos estaba diciendo, creaste la variable, no la estás utilizando nunca. Pero al utilizarla aquí, ya él inmediatamente detecta que se está haciendo uso de esa variable y por eso me remueve esa advertencia que estaba anteriormente. Ok, vamos a entonces correr. Y aquí vemos nuestro mensaje, hola mundo. Ya estamos aprendiendo un poquito de la sintaxis entonces de C#. Aquí vamos entonces para finalizar a hacer la captura de datos. Estos son digamos, los dos conceptos básicos que necesitamos para que empecemos en el curso a ahondar sobre las variables y empezar a hacer lógica dentro de nuestro código con C#. Y es la manera de imprimir, ya sabemos que lo vamos a hacer con writeLine, y la manera de capturar, que es con readLine. Entonces voy a colocar aquí, puedo incluso crear aquí una variable, le voy a colocar captura y le voy a decir aquí console.readLine. Eso quiere decir que yo voy a leer lo que el usuario haya escrito y luego haya dado enter. Entonces él ingresa un texto y luego le da enter y lo guarda, ¿verdad? Ya yo lo guardo acá en esta variable. Obviamente, si nosotros nos ubicamos sobre readLine, podemos ver que él nos va a devolver siempre un string. Así que en este caso, C# es fuertemente tipado, siempre vamos a manejar tipos. Pero si el usuario ingresa un número y queremos saber si es un número, nos va a tocar hacer la conversión de tipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, debemos tener esto en cuenta y es súper importante. Todo lo que ingrese el usuario dentro de la consola lo vamos a tratar como un string por defecto. Ahora entonces vamos a imprimirle al usuario console.writeLine y le voy a colocar aquí al usuario escribiste dos puntos y le voy a concatenar el texto que escribió. Entonces le voy a poner un más, que es uno de los símbolos que se utiliza en C# para poder hacer la concatenación. Vamos a ir viendo algunos adicionales dentro del curso, pero este es como uno de los más importantes. Y le vamos a colocar aquí la variable captura. Y siempre es súper importante terminar en C# con el punto y coma. De pronto no lo había resaltado, pero en C# siempre se debe terminar con punto y coma cada uno de los comandos que nosotros digitemos. Ok, vamos a entonces ejecutar esa aplicación. Y tenemos aquí hola mundo. Miren que ahora no me sale que finalizó la aplicación, sino que se queda esperando a que escriba algo. Entonces le voy a escribir, por ejemplo, soy Miguel. Enter.
y mira que me aparece el mensaje, escribiste, soy Miguel. Así que el dato que yo escribí lo guardó en esa variable y luego lo imprimió con el console while. Esta es la manera en la que vamos a estar haciendo todo el curso. O sea, son los dos comandos básicos que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Escribir y leer, escribir y leer. Y bueno, también vimos un poquito de cómo declarar variables, del tema del tipado, pero vamos a ir profundizando eso en todo el curso. Hasta el momento podemos decir que ya sabemos cómo crear nuestros proyectos en C Sharp, sabemos la sintaxis base y también sabemos cómo leer y escribir datos en la consola. Es más que suficiente para que empecemos a hacer cosas más interesantes.